Conversamos de política y de actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Señoras y señores, son las 8:42 y nuestra conversación de hoy es un segmento presentado por Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa. Tatiana Clima, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Isabel Pla, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está la cosa hoy? Está interesante. Martes intenso. Es más cerca del micrófono que a ver. Intenso en Alemania, intenso. intenso Hubo en la sorpresa en moneda. Alemania para la formación del gobierno que no se pudo formar. En la moneda está a esta hora el presidente de la República con la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Así que tenemos temas para conversar. Pero vamos a partir con la joyita de Tati Clima. Ya. Yo no quiero dejar pasar la nueva controversia a la que ha sacudido al Internado Nacional Barros Arana, el INBA. Ya tras una filtración bastante poco afortunada del rector interino Gonzalo Saavedra, en el que se refiere de manera despectiva a los estudiantes con trastorno de espectro autista TEA. ¿Cómo? Perdona, yo no me enteré de cómo se grabó esto. ¿Quién lo grabó? Es un audio. Lo compartió en un chat grupal con chat exalumnos. grupal Es un mensaje ya. y la concejal, la Dafne Concha y otros más. Un buen compañero lo filtró, filtraron. digamos. Un amigo. Un gran exalumno, claro. Pero yo quiero recordar un poquitito lo que pasó hace un par de años en este establecimiento. La rectora titular, María Alejandra Benavides, que hoy día está suspendida por estar formalizada por su presunta participación en aquella explosión tan terrible que ocurrió el 2023, que dejó un par de alumnos heridos gravemente y otros bastante lesionados. O sea, ella no participó, pero ella era la rectora. O sea, me refiero a participación en cuanto a que se le asigna una presunta responsabilidad. Claro, por ser era la directora. la rectora del Sí, colegio. la rectora. Y ahí está suspendida porque está en el sumario. Está eso. suspendida porque está en el sumario, no porque esté siendo en este minuto porque ha sido culpable o nada por el estilo. Desde ahí el INBA ha enfrentado una profunda crisis de convivencia y violencia escolar y pérdida de matrícula. Bueno, desde ahí, desde antes. Ahora, ¿qué es lo que dice el señor Saavedra? Yo voy a hacer un poco... Él fue rector antes, ¿no? El mismo. Mira, Es ahora interino hoy voy. día. Mira, No, pero antes fue. él dijo lo siguiente: hoy día el colegio parece un colegio diferencial. Más del 60% voy a decir, los alumnos, aunque no dijo eso, dijo algo bastante más fea, tienen TEA. O sea, no tienen ninguna posibilidad de volver a tener excelencia académica en el corto plazo. Más allá de lo despectivo y de lo terrible que es que un rector que se supone que debiera tener las habilidades para no cometer este tipo de torpeza tenga a referirse así a alumnos con TEA, me parece también grave que esté a cargo este personaje que no tiene ninguna fe en que puede sacar adelante el INBA. O sea, una persona que decreta de que no hay ninguna posibilidad de que este colegio vuelva a tener excelencia, es una persona que en realidad al menos le falta ánimo para sacar adelante el colegio, creo yo. Miren, ¿cómo es la historia de Saavedra? Saavedra ya había sido rector interino, tal como lo decías tú, el 2021 y el 2022 en un periodo de alta conflictividad. Porque llamó un montón la atención porque se ponía mucho a la violencia. Se ponía mucho a la violencia. Sí, pues. Ahora, y es él exalumno él es exalumno, es profesor de educación física. Yo estuve investigando y en ese mismo periodo él postuló por alta dirección pública para sostener el cargo de manera titular. No llegó ni a las entrevistas. ¿Qué significa? ¿Que fue descartado? Fue descartado antes de llegar a las entrevistas. El 2025, cuando llega el nuevo alcalde Desbordes, en vez de poner como titular al subdirector del INBA, que uno podría asumir que tiene un poco más de validez porque una directora electa por ADP lo nombra él decide volver a colocar a este señor como director interino. Sí, hay que recordar que la rectora hizo una declaración. A propósito de frases desafortunadas. Sí, claro. Tuvo una declaración que estuvo muy mal. Yo entendí el sentido de lo que quería decir, pero estuvo muy mal fraseada su frase. Muy mal fraseada. Su declaración, digamos. Bueno, el tema es que lo que me llama la atención a mí primero es que ayer estuvieron los profesores en la comunidad educativa, los asistentes de la educación, todo el mundo pidiendo la desvinculación de este rector, y el alcalde ha decidido darle una oportunidad,
aceptó que mandara un video, para mi gusto, bastante poco espontáneo, pidiendo disculpas. Y, y lo que más me llama la atención es que un sostenedor, en este caso el alcalde, debiera velar porque hayan directores competentes y al menos empáticos con la comunidad para seguir llevando a cabo una situación que es tan difícil. El INBA es un establecimiento que ha tenido demasiados problemas y que claramente necesita gente idónea para el cargo. Este episodio básicamente reabre el debate sobre la necesidad, por eso mismo, de contar con autoridades escolares que promuevan liderazgo inclusivo y respetuoso. La situación del INBA no es un episodio aislado, ¿ya? Sino es el reflejo de una crisis más profunda que atraviesan varios liceos históricos. Y yo creo que no basta con reaccionar ante episodios puntuales, se requiere una política integral que afirme su identidad, eleve expectativas y vuelva a conectar con los talentos del país. Yo básicamente me gustaría cerrar diciendo que si el alcalde en este minuto hubiese sido Iracy Hasler, estoy absolutamente segura que la presión del otro lado del espectro político no hubiera cesado hasta que la alcaldesa sacara al rector del INBA de su puesto, y me parece insólito que el alcalde desborde avale que un rector se puede mandar una equivocación, la vamos a poner así, que es tan desafortunada para lo que necesita el instituto hoy día. Isabel Pla. Yo, mira, lo primero es que escuchando con detención a la Tati, lo que se ve aquí es más bien una disputa de poder, ¿cierto? Por quién controla el Instituto Nacional Barros Arana, el colegio de mi suegro, entre paréntesis, que en paz descansa, así que tiene un significado muy especial en mi familia. Esto es una disputa de poder, ¿ah? O sea, el primer poroto negro es ese. Aquí no hay una preocupación por la calidad académica, por el trato que se le da a los alumnos, por la convivencia escolar, nada. Aquí lo que hay es una disputa de poder entre quién se va a quedar con la rectoría definitiva, ¿cierto? Y alguien, un buen compañero de colegio, porque este es un audio que puso él en un chat de exalumno. De exalumno, él también es exalumno, ¿cierto? Y algún buen compañero se lo filtró a una concejal de izquierda, ¿cierto? Que también probablemente forma parte o está colaborando con esa disputa de poder. Entonces yo quiero poner ese tema sobre la mesa para que no nos engañemos y no entremos, ¿cierto?, en el debate del trato a los niños. Y voy a referirme ahora a ese tema, porque yo entiendo a los padres, ¿cachai?, que tienen hijos, que tienen hijas con TEA, que es el trastorno del espectro autista. Sí, a propósito, agregar una cosa, el que me recuerdan acá en el WhatsApp colaborativo, que Saavedra era rector cuando él denunció que desde la municipalidad de Iracy Hasler, desde esa administración, les había pedido que no aplicar el aula segura, la ley aula segura para, claro, pues entonces para asuntos disciplinarios. Hay una pica ahí. En segundo lugar, me gustó la reacción que tuvo Mario Desbordes, porque él dijo, lo primero dijo es que los alumnos que están en el espectro autista no tienen problemas, digamos, o sea, no tiene que ver con la excelencia. O sea, lo primero que hizo fue despejar eso. Y lo segundo es reconocer que lo que está afectando no son lo que está afectando a los liceos emblemáticos en general, es que los buenos alumnos se están yendo de esos colegios, por los paros, por el ambiente que hay, por la politización en la que están enredados no solo los centros de alumnos, sino que también muchas veces los centros de padres, y como estamos viendo los ex-rectores. Entonces, me parece muy importante aquí poner el acento en este debate en un eje como más politizado y de disputa de poder que un real interés, ¿cierto?, por los niños TEA. Y finalmente, hace una semana estábamos discutiendo aquí mismo, debatiendo sobre lo inconveniente de filtrar conversaciones privadas, a propósito de la filtración de la conversación de Miguel Crispi con su mamá, sin perjuicio de que Miguel Crispi estaba siendo investigado y por tanto su teléfono estaba pinchado en una orden judicial, que no es el caso, y todo el mundo se espantaba, ¿cierto? No es posible que se filtren conversaciones privadas. Bueno, esto es una conversación en el ámbito privado, no en el ámbito de él como rector. Entiendo que es una insensatez y una torpeza completa primero mandar un audio, o sea, la gente que nos está escuchando, les quiero decir, por favor, no mandemos audio
bienvenidos a los chats. ¿Ah? Primero, claro, primero eso. Segundo lugar, todos hemos tenido un momento de ira, ¿cierto? En el mundo en el que estamos trabajando y decimos, ay, estoy hasta aquí, con esta gente, con este equipo, con esto. En fin, todos lo hemos tenido. La torpeza de este señor Saavedra es primero haberlo puesto en un audio, en segundo haberlo puesto en un chat grupal. Y no haber tenido el cuidado también, porque yo creo que sí, en privado y en público, el rector de un colegio, o quien aspira a ser el rector del colegio, debe ser muy respetuoso y sensato cuando se refiere, ¿cierto?, al alumnado. ¿Ah? Sea como sea ese alumnado. Eso tiene que ser siempre, porque eso, o sea, él es rector en su casa, con sus amigos, fuera, en fin. No, yo creo, cortísimo, solamente hacer una diferencia. Yo creo que el tema de Miguel Crispi y su mamá era otro tema. Lo quiero sacar porque efectivamente lo que pasaba ahí era un tema que tiene que ver con la justicia y los procedimientos que ejerce un fiscal al pinchar un teléfono, y que esa información, sea útil o no para una investigación, permanezca de manera reservada, por lo menos hasta que se demuestre que sirve para algo. Ahora, en este caso, yo lo asemejo más a lo que sucedió con el desafortunado audio de Carol Cariola con la mismísima exalcaldesa. Sí, porque efectivamente sí, cierto. El que un rector se refiere así de su propio trabajo, sí es de interés público, porque significa que su desafección, Iván. Desafección está bien. Yo creo. Sí, su desafección con su alumnado Sí, y con sí. su propio trabajo sí es de interés público, porque tiene que ver exactamente con lo que él tiene que hacer, que es lo mismo que discutíamos en aquel momento, que era lo que discutíamos en aquel momento, en que efectivamente una diputada con una alcaldesa refiriéndose a su propio presidente de esta manera sí tenía interés público, porque significaba algo que tenía que ver con el proyecto significado político. Tenía un significado. Entonces yo quiero hacer esas dos cosas. En cualquier caso, a mí me parece que, a diferencia tuya, Isabel, que Mario Desbordes, me parece muy bien que diga lo que diga, pero básicamente reinterpreta algo que el rector que él eligió no dijo. Él dijo lo contrario. Un buen caso, ¿eh? Un buen caso. Tu joyita, Bueno, mira, Isabel yo tenía una joyita más fácil, pero tengo ojos, dos joyitas. Decidió ponerla más difícil. No es más difícil. Tiene cierta complejidad, pero yo creo que es muy ad hoc, ¿cierto?, del momento que estamos viviendo, que es un momento básicamente presidencial. Quedan 6 meses, poquito más de 6 meses para la elección presidencial. Yo encontré muy interesante un dato muy novedoso, una medición que trae CADEM en su última versión, en la que se difunde el domingo en la noche, que es el posicionamiento de los chilenos de 1 a 10 en 6 ejes. ¿Dónde se ponen los chilenos? Y el posicionamiento mide CADEM también, por supuesto, de los candidatos presidenciales, los candidatos a la primaria en el caso de la izquierda, y los candidatos que han confirmado que van a ir a primera vuelta en el caso de la derecha. No voy a hacer el detalle de los 6 ejes, pero voy a mencionar los 6 ejes. Con tanto candidato que tiene la derecha. Bueno. No, ese era un chiste. Está muy bien. Una broma. Van sumando sus puntitos, van sumando. Imagínate si se sumaran, si fuera matemático. Si pero fuera sabemos un solo que no es, candidato. así que le quiero decir a la gente que se está entusiasmando con ese discurso, que no se entusiasme. Pero bueno, ¿qué 6? Esto ya le pasó a la derecha el 2005. No, es que además hay un tema 2009. tramposo ahí en ese llamado de oye, podemos pasar los dos a la segunda vuelta. Mira. Ya, pero eso lo podemos hablar. CADEM es que es un tema, y le pasó a la izquierda alguna vez. CADEM midió siguientes ejes, izquierda y derecha. ¿Dónde se ponen los chilenos? Ojo, de 1 a 10 se ponen en el 6. O sea, lo primero, ya estamos, la sociedad, digamos, hoy día está corrida, no sabemos si es momentáneo o más permanente, hacia la derecha. Liberal conservador, ¿dónde se ponen los chilenos? Muy interesante, al medio justo, casi 5,1. Y ahí te voy a decir que la que está más cerca es Carolina Toá, que está en el 4,5, más cerca de ese promedio, y Evelyn Matei está en el 7,5. ¿7,5? Sí, y es el único eje en donde se aleja Evelyn Matei del centro, ¿cierto?, del promedio, del lugar en donde se pone la mayoría de los chilenos. Tercer eje, autoridad o cercanía. Los chilenos se ponen 4,6, más cerca de la autoridad que de la cercanía. Ahí Matei está a 3,9, o sea, está a décimas de cercanos de ese promedio. En cambio, Carolina Toá está en 6,2. Después hay 3 ejes más que son libertad y seguridad, largo plazo o corto plazo. ¿Usted cree que los problemas de Chile son problemas estructurales que se van a corregir en el largo plazo, o son problemas de gestión, de eficiencia, se corrigen en el corto plazo? Te va a sorprender.
los chilenos se posicionan en el lugar 6,2, o sea, tendiendo a pensar que esto es un problema más de gestión y de corto plazo que de problemas tan estructurales. O sea, por decirlo de alguna manera, la discusión que tuvimos previo al plebiscito constitucional, al primer plebiscito constitucional, no, esto no se resuelve con proyectos de ley, aquí tenemos que cambiar la constitución. Ya, los chilenos están alejaditos de esa posición. Era que no. Y un último eje, que este es un eje preocupante, le preguntan a los chilenos dónde se ubica. Si la gente cree que los problemas del país tienen que resolverse dentro o fuera de la política. Los chilenos se ponen en el 6,9 de 1 a 10, o sea, muy cerquita de fuera de la política. Y ahí te quiero decir que Kaiser es el único que se acerca, con 6,4. A Matei le va bien en esta encuesta, o sea, se acerca mucho en 4 de los 6 ejes, ¿cierto? Creo que luego le sigue más atrás Carolina Toá, que también se acerca para los chilenos, ¿cierto? Pero me pareció primero muy interesante como dato, me parece, estas son como datos casi como cualitativos, por decirlo de alguna manera, interesantes, y con esto cierro. Lo que sí creo que es muy importante, uno, reconocer que el estado de ánimo, que el clima de los chilenos hoy día es muy distinto al que teníamos en el 2021. Yo no recuerdo un trazo de elección presidencial entre una y otra que hayamos cambiado tan fuertemente. Y lo segundo, esto es un llamado a la responsabilidad para los sectores políticos que representan más ese sentido común, ese sentido de los chilenos, para que no ocurra, ¿cierto?, lo que le ocurrió, creo yo, a un sector importante de la izquierda que pescó este sentido común, que en ese momento tenía más que ver, más conexión, más coherencia con sus ideas, y lo que hizo fue que las exageró tanto, que agotó tanto, ¿cierto?, las posibilidades de ir implementándolas culturalmente, que la gente terminó distanciándose exactamente hacia la otra punta. Tati Clima. Sí, bueno, yo solamente recordar que el estallido social, y yo creo que ahí tiene un punto la Isabel, y bueno, ha sido analizado esto, ¿no? Nunca se trató de la nueva constitución, básicamente. O sea, en estricto rigor, la gente no salía a las calles a decir que era una nueva constitución, sino que quería cambios rápidos sobre ciertas cosas, pero nadie pedía una nueva constitución. Básicamente, o sea, el partido político o la tendencia política del momento agarró, empaquetó todo esto y encontró que la salida más rápida era una nueva constitución para canalizarla de alguna manera. A mí me llamó la atención básicamente dos cosas importantes de esta encuesta. Primero, con el análisis que hace Isabel, me sigue haciendo o gustando que la gente valore la cercanía. Porque uno pensaría de que la gente ya le da lo mismo la cercanía. Valora la cercanía, pero quiere liderazgo y quiere firmeza, lo que me parece... No es lo que parece en esta encuesta. A mí me autoridad, dice, no. A ver, mira, dice... No, autoridad, cercanía, de 1 a 10, los chilenos se ponen en el 4,6 más cerca de la autoridad. Matei tiene 3,9, está cerca. Y Toá tiene 6,2 más cerca de la cercanía. ¿Ya? A mí me sale aquí yo lo estoy que Jara es percibida como la más cercana y casi Kaiser como los más autoritarios. Claro, exactamente. Esto quiere decir que la gente quiere firmeza, pero sin arrogancia, liderazgos que escuchen y no que impongan. Exacto. No, la gente quiere, el chileno quiere 4,6. Mira, ahí está el eje. Más hacia la autoridad. Más hacia la autoridad. Está corrido más hacia la autoridad. ¿Te fijas? Y más alejado de la cercanía. Aquí está estoy mostrando, los que nos están escuchando, estoy mostrando las cuestas, no interpretando los números, ¿ya? Y en no está haciendo lo que estoy haciendo yo, me dice la Isabel. No, pero es que entiendo la confusión, te fijas, o sea, porque no es tan fácil mirar, por eso traté de simplificar la explicación de la encuesta. Mira, yo solamente terminar con decir que lo poco que pude leer la encuesta, uno puede interpretar que básicamente el péndulo está un poquitito más a la derecha que a la izquierda, lo que no quiere decir que vaya a seguir así, porque nos dimos cuenta en la elección del mismo presidente Boric que el péndulo el día de la elección estaba totalmente cargado a la izquierda y 3 semanas después estaba cargado al otro lado, y el péndulo puede cambiar en cualquier minuto. Lo que sí sigue insistiendo la encuesta es en que el país quiere cambios, pero no romper con todo, obviamente, que quieren buscar orden y respeto, y que empiezan a mirar con atención un poco más. Lo que me parece lo más auspicioso de esta encuesta es que empiezan a mirar con más atención no solo lo que prometen los candidatos, sino dónde lo prometen y qué prometen y cómo lo van a hacer. Datito, libertad, seguridad, eje libertad, seguridad.
debiera preocuparnos. O sea, desde el punto de vista electoral a mí me da tranquilidad, ¿te fijas? Pero debiera preocuparnos. Los chilenos se ponen en el 7,8 más cerca de la autoridad. De la seguridad. 7,8 más cerca de la seguridad. En vez o de sea, la libertad. dispuestos a renunciar a libertad. Isabel Play, Tati Clima, conversando de actualidad y política. En el siguiente bloque se suma Quique Mujica. Hacemos Mesa Central. Conversación de actualidad y política hoy con Tati Clima, con Isabel Plá, con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Que se agrega a la conversación a esta hora. Se entregó el informe al final de la Comisión para la Paz y el Lo Entendimiento. vamos a conocer por fin. De hecho, la Tati ya lo tiene. Sí, ahora le estaba preguntando a la Tati si hay cosas nuevas de las que... Aparte de las que se filtraron, por cierto. Básicamente yo veo lo que te En el comenté. micrófono. Te comentaba que creo que las cosas que podrían generar más discusión es siempre el tema del reconocimiento constitucional. Hay ahí por ahí un nuevo órgano de alta jerarquía y coordinación de política indígena. Bueno, la consulta indígena que siempre ha habido. Me llama la atención que haya ley de reparación a víctimas mapuches y no mapuches, o sea que era un poco que se despejaba. Algunos parlamentarios habían dicho que les parecía que no podía ser solo reparación para el pueblo mapuche, Claro. sino también para los que habían sido víctimas. Y Carmen Gloria Aranea te dijo eso, ¿no es cierto, Iván? No, me lo dijo Alfredo Moreno. Alfredo Moreno, ya. Alfredo Moreno ayer. Y pues sí, acá en también el programa. hay una agencia de reparación. Esto podría generar algún tipo de ruido, yo creo, en el ámbito más empresarial, que es el tema de las tierras forestales y las modificaciones en materia de contratos de tierras indígenas. Son 21 medidas, pero te diría que de lo que no se conocía, eso sería lo que más me llamó la atención a mí de Eso último es muy importante. Sí. Es la modificación, porque ahora las tierras indígenas solo se pueden traspasar, vender a Entre- otro, claro. entre pueblos originarios. Sí. Digamos. Y hay una modificación importante que permite la venta, el arriendo, en fin, que se puede hacer cualquier cosa, digamos, se podría Claro. hacer. Sí. Oye, yo lo que no entiendo, no sé por qué ando lento o no, ¿cómo puede esto complicar a la derecha cuando lo que he visto que no hay nadie de derecha, salvo Alfredo Moreno y Carmen Gloria Aravena, que están a favor del proyecto? Ayer El Guillermo- gobernador del Biobío también, Sergio Yacaman. Ya, que es UDI. Es que ex Es UDI. cercano a la U. Ah, ya, no, porque Guillermo Ramírez ayer fue concreto que el proyecto Yo dijo, tengo una opinión en sobre principio, dijo, No lo- no lo podemos apoyar. vayamos. Me quedo dando vueltas en principio, porque quizá hay puntos que se pueden negociar o arreglar o modificar. Recordemos que esto no es vinculante, o sea, no hay ninguna obligación de hacerlo o no hacerlo. Y segundo, que cualquier cosa que se haga tiene que pasar por el Parlamento que va a cambiar de aquí a marzo del próximo año. Isabel Plá. Yo mira, todavía no he leído, por supuesto nadie ha leído el informe, lo acaban de publicar, lo que conocíamos hasta ahora eran trascendidos, yo había leído un borrador. Pero yo creo que hay un tema que es fundamental, me gustó mucho cómo lo plantearon ayer, cómo lo discutieron ayer en el Mesa Central, acá ayer, con Alfredo y la María José. Yo creo que hay algo ineludible, nos guste o no, y este es un año electoral. Estamos a 6 meses de una elección presidencial. Y sería ingenuo, ¿cierto?, sería muy ingenuo intentar, ¿cierto?, que no hubiera un cruce entre la campaña presidencial y este... O sea, está contaminado. Pero, Mm. oye, bienvenidos a la política, como decía quien se hace uno de los que Pirincho. se sentaba aquí Pirincho mismo. Navarrete. Bienvenido a la política. Esto es lo más parecido a la Esto política. es la política. Entonces, el primer punto es, yo sinceramente, yo valorando lo que ha hecho Alfredo Moreno, ¿cierto? Valorando la voluntad, porque no fue fácil, y su interés en un tema por el que podría perfectamente pasar. Pero yo creo que lo primero que debió haberse pensado es que no podía entregarse este informe a 6 meses de una elección presidencial. O sea, es parte de la ecuación. Se suponía que ser un año Nos antes. guste o no nos guste, forma parte de la ecuación. Segundo, aquí puso la música, que voy a ser muy honesta, puso la música republicana. El de la queja. Puso la música diciendo, oye, este es el parámetro en donde estamos parados. Acabamos de revisar dónde están parados los chilenos hoy día, ¿cierto? Lo acabamos de revisar. Entonces, este es el parámetro, e instalaron, y se fue instalando en cosa de horas, que las conclusiones de ese acuerdo de paz o de posible acuerdo de paz se parecían mucho a la propuesta de la Convención Constitucional. Segundo punto, o sea, ganó el que vive,
el mundo republicano. Claro, Ruth Hurtado le puso el mote de octubrista claro, y ganó ese punto. Sí. Ganó el quien vive, y comunicacionalmente el que llega primero se queda con el pedazo de torta más grande, esa es la verdad. Puso la música, ¿cierto? Así como en cada sector se van turnando quien pone la música, en este caso lo puso la música. Y en cuarto lugar quiero también plantear un tema ya más de estrategia electoral. Yo creo que no es ningún... también se conversó, esta mañana lo hablaste tú, Iván, con la Angélica acá. Un tema que tiene que ver con, ¿le queda cuenta corriente a Chile Vamos para sumarse a otro acuerdo de gran significado después de haber hecho el Constitución 2.0, el que lo acusaron de traidores, de bla, 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 y luego, después de haber puesto la firma y haber colaborado durante 6 meses con una mesa de negociación, una mesa técnica en la reforma de pensiones, que a mi juicio es una buena reforma. Entonces, ¿tiene cuenta corriente Chile Vamos para enfrentar otro elemento de división en la derecha? Primero. 2, generar ventajas a mundos, no digo los partidos políticos, no voy a denunciar ni al Partido Republicano, ni al Libertario, ni a los que se creen de aquí hasta la elección presidencial, pero ¿tiene Chile Vamos la capacidad de enfrentar falsedades, medias verdades, de aquí hasta la elección presidencial? Yo digo, no la tiene. Por lo tanto, yo sé que no es posible. Yo diría, claro, firmemos en marzo o abril de este. Porque además en rigor el acuerdo, la firma del acuerdo no se resuelve nada. Lo que genera el acuerdo es, cierto, un compromiso entre señoras y caballeros para tramitar la mayor parte de ese acuerdo en el Congreso Nacional. Claro, hacerlo operativo. Claro, no, digo que primero que nada el informe puede tener buena vejez. Está recién emitido, sí, no empezar a tomar decisiones. Muy interesante. Puede tener buena vejez, las condiciones cambian, si amaina la violencia es distinta a la negociación que ahora. Eso uno. Y dos, creo que en la elección presidencial de la próxima se va a jugar qué derecha, si gana la derecha, qué derecha va a ganar. Si Chile Vamos o los republicanos. Si Chile Vamos gana y el informe le aporta, van a estar descontagiados de esta necesidad de ponerse duro porque vienen de la reforma de pensiones. Entonces, ¿y porque van a haber ganado? Creo que no hay que apurarse, pero tampoco dejar esta cuestión para 20 años más, pues si ya sabemos cómo... Mira, yo quiero un poquitito recordar la entrevista que tú mismo le hiciste ayer a Alfredo Moreno acá, y creo que lo que le pasa a Republicanos es que, como siempre, trata de mezclarlo todo y tirar harina a su molino. Lo que a ellos les molestó es que este problema se trate de un problema político, cultural y territorial, y no policial y de seguridad. Y básicamente Alfredo Moreno ha señalado ayer, y se ha señalado hoy día también en La Moneda, que fueron requeridos para lo primero, para poder darle una narrativa al país a una deuda política, cultural y territorial. Ahora, yo quiero valorar que, más allá de que sean 6 meses antes, un año antes, de que nuevamente tengamos sobre la mesa un acuerdo que permita partir de algo. Yo quiero recordar que en 1999 la mesa de diálogo mapuche que creó el gobierno Frei Ruiz Tagle fracasó. Luego, la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato del 2003 y el 2008 del gobierno Lago fracasó. La Comisión Asesora Presidencial para la Araucanía del gobierno de la presidenta Bachelet también fracasó. ¿Y por qué habían fracasado? Porque había falta de política, falta de voluntad política, debilidad del Estado, la instrumentación política, que es lamentablemente lo que corremos riesgo que pase porque estamos tan cercanos a una elección presidencial, y una desconfianza acumulada. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría hoy día? Si es que se implementara, que se implemente con presupuestos, con cronogramas y con reformas legales completas, que entiendo que es posible que no se den en este gobierno. Hay que reconocer que en esta mesa hay participación directa de autoridades mapuche que tuvieron poder de veto, y que se propone un reconocimiento constitucional del pueblo mapuche y restitución de tierras como ejes y no como anexos. ¿Ya? Entonces yo espero que, así como lo decía Alfredo Moreno ayer, este acuerdo puede ser el punto de inicio de algo mejor. No tiene por qué ser lo definitivo. Como tú bien dices, Quique, puede tener una buena vejez en la medida que una clase política madura logre agarrar este acuerdo y darle la forma que el país decida
después de unas elecciones seguramente, pero que sea y se transforme definitivamente en algo. Si no, vamos a vivir gobierno tras gobierno, con fracaso tras fracaso, intento tras intento, que no nos llevan, no llevan a nada a solucionar el problema. Es parte de lo que decía Alfredo Moreno ayer en la entrevista acá en Mesa Central. Oye, en el otro tema, que fue súper impactante el domingo en la mañana, después bajó un poco en intensidad, pero el Mercurio vuelve hoy en su editorial principal con un editorial que se titula Decisiones privadas, impacto público, y donde el destacado es una pregunta: ¿es irrelevante que los dos ministros tal vez más poderosos del gobierno hayan sido al mismo tiempo pareja? Se pregunta y se plantea la idea de los resguardos, la idea de la actuación prudente y la idea de que no se puede dejar esto en manos de gente virtuosa, como uno puede suponer que es Mario Marcel, sino que tendría que haber resguardos de alguna manera institucionales, si es que estoy haciendo bien la exégesis del editorial del Mercurio. Me parece que para alguna gente puede seguir siendo tema esto, ¿eh? O sea, es tema y uno se enfrenta, como en todos los temas, a contradicciones respecto de puedo pensar algo en la noche, me despierto pensando algo distinto, sobre todo en temas de Claro. si, en temas de periodismo, si había que preguntar, no había que preguntar, si un pololeo se tiene que considerar una relación que determina conducta o se transforma en un conflicto de interés. Hoy día la tercera publica que el presidente Boric sabía, bueno, que todavía dijo, sabía esto, pero que además hubo discusión en el comité político. Me hubiera encantado saber cuáles fueron esas discusiones, disquisiciones respecto de si es bueno o malo, porque esto, según la tercera, llegaron a la conclusión que los dos ministros no eran sacables, porque eran demasiado importantes para el ministerio. Entonces, Obvio. uno concluye que se sopesó, a ver, ¿nos vamos a comer un sapo? Sí, quizá, porque la prensa puede llegar, pero son más importantes la permanencia de ellos dos. Y a mí me pasa con una cuestión de cotidiana. Claro, el presidente tendría que haberle preguntado, ¿siguen en relación o no siguen en relación todos los días para saber en qué se está enfrentando? Y ellos también se tendrían que haber obligado a contarle al presidente, ¿sabe que esto se acabó? Entonces estamos todos relajados de nuevo. No, volvimos de nuevo tenso. Entonces, todo como bien extraño, Es digo, raro. pero las preguntas que se hace el Mercurio a mí me parecen pertinentes porque hay preguntas que se hacen desde la mala leche y de la buena leche. Porque hay preguntas que son sí, no voy a decir las groserías que he escuchado, pero de la buena leche es preguntarse, bueno, ¿hay conflicto de interés ahí? Hubo información que manejaba la ministra del Interior por anga por manga, ¿no? Porque si en la noche se juntan a hacer un conciliábulo de secreto, yo te voy a contar esto, porque los dos son prudentes, y lo que dice Iván es cierto. Yo creo que los dos son tipos sensatos, inteligentes y adultos, pero la gente puede tener otra opinión al respecto y dudar. Si la duda, digo, de la duda Claro, y honesta. la pregunta es qué pasa cuando esto es ejecutado por gente que no es sensata ni honesta, digamos. También, ¿sí? pues, Hay claro, que ponerse en exacto. todos los casos. Tati Clima. Mira, yo tengo una reflexión bastante, voy a partir por algo más naif. Las relaciones entre ministros, parlamentarios, han existido siempre. Hoy día son públicas, pero la ¿Verdad? verdad, siempre. Es que yo no tengo recuerdo de Yo relaciones tengo entre ministros. Pero mucho, no eso va a ser pero parte de no, mi libro. claro, No pública, ¿Ya? ya. Eso no son públicas, pero han habido muchas. pero, y bastante, pero son sotobots en el mundo. o sea, ya, eso. Bueno, Segundo. pero en el mundo periodístico también hay relaciones sotoboche, de ahí o sea, que por sean o no supuesto, sean, por supuesto. Si no, y la cantidad de rumores que hay también. Ya. de la coneja, Ya. sobre todo. Te va a matar. Pero- Hasta aquí llegaste. No, pero sí, nada. Ya, Tati. Yo, habiendo estado adentro del gobierno, quiero decir lo siguiente. El ministro Marcel y la ministra Toá, en aquel entonces ministra Toá, eran parte del comité político. Por tanto, las decisiones más relevantes y la información más relevante del gobierno siempre la maneja el comité político. Ambos. O sea, sean Ambos. pareja o no sean pareja. Sean Sabían lo mismo. pareja Es el o punto no de sean fondo. pareja, Claro, buen ellos punto. compartían Claro. la misma información. Si yo he visto o vi en algún minuto alguna cosa que pudiera hacer sospechar que el ministro Marcel hizo algo que pudiera haber beneficiado a la ministra Toá en tanto su rol como ministra del Interior, lo descarto absolutamente. Creo que comunicacionalmente el comando de Carolina Toá hace bien en transparentar una situación que se iba a saber, que podría haber sido usada incluso por su oponente de alguna manera menos virtuosa, y hace que también conozcamos un poquitito a una ministra que se ve a ratos un poco dura, que se ve con sus hijos pero sola, y creo que está bien que la ministra también
muestre, o sea, la ex ministra, la candidata, muestre también que tiene una vida personal, que es una persona, son las dos personas, para mi gusto, más el ministro Cordero, más influyentes y sensatos del gobierno. Duda. Dígame. ¿No era más adecuado y más conflictivo, no era más conflictiva la relación cuando ella eran los dos ministros y no de candidato a ministro? Porque ahora dicen, candidata, el ministro, la ley de presupuesto, ya es una quinta derivada que además la ley de presupuesto pasa por 200 opiniones, entonces, pero cuando no era el momento, era cuando eran ministros, porque ese era el momento complejo. A mí este momento de candidata y ministro de Hacienda no me parece tan complejo, más salvable, pero el otro momento, entonces uno dice, bueno, si necesita ahora comunicarlo, ¿por qué no necesitaban comunicarlo en su momento? Y no sé qué hubiera pasado después de comunicarlo. Pero imagínate, ¿cuál hubiese sido un momento de conflicto de interés? Que la ministra le dijera, necesito recursos para esto, y el ministro le dijera, no hay. Pero se lo podría haber dicho siendo ministro del comité político igual. O sea, si el punto es el derecho, sí hay. No, pero me refiero a que Pero también si una relación hubiera incidido en la manera en que funciona el gobierno, bueno, en el ánimo adentro, en las posibilidades de conversar, o sea, porque eso pasa, y eso pasa en las empresas. O sea, hay muchas empresas donde donde se prohíbe la relación de pareja al interior de las organizaciones, a nivel de empleados, a nivel de ejecutivos, a nivel de directores. O sea, también pasa eso. Sí, de acuerdo. Precisamente en atención a que los estados de ánimo, las personalidades, en fin. Y yo conozco casos Sí. en el mundo político que ha habido problemas por los estados de ánimo precisamente. Bueno, Ese yo es no el vi plan. ningún estado de ánimo raro, y la verdad es que si es que alguna vez hubo algún problema no se notó, en la performance de ninguno de los dos ministros, que para mi gusto son uno de los mejores ministros y tuvieron una excelente performance durante la estadía de ella y hoy día el ministro Marcelo. Isabel Pla. Yo sinceramente, primero quiero decir lo obvio, porque a veces también si no se dice lo obvio se malinterpreta, y yo me siento muy distante de la visión política de Carolina Toá, prácticamente en todo sentido, ¿cierto? Sobre la economía, la sociedad, la seguridad incluso, la familia, en fin. O sea, tengo una posición política, no me representa, no te voy a decir que para nada, pero no tengo nada que ver políticamente con Carolina Toá. Mi candidata es otra, primero. Dos, yo sinceramente he encontrado rebuscado este debate. Muy forzado, muy rebuscado, y me llama la atención de personas que saben cómo opera, ¿cierto? Cómo operan los gobiernos, cómo opera el comité político que lo trae a colación aquí la Tati, ¿cierto? La información que se comparte, la deliberación que se comparte, y personas y mundos políticos que se olvidan que siempre los gobiernos van a dar señales. Algunas son imprudentes, incluso al margen de la ley, otras forman parte de la conversación democrática, pero siempre van a dar señales a favor de sus candidaturas presidenciales, ¿ya? Eso de todas maneras. Yo me acuerdo, yo quiero saber, Nicolás Eizaguirre, cuando era ministro de Hacienda en el 2017, pero le daba duro al candidato y expresidente en ese entonces, Sebastián Piñera. ¿Qué significa? Que Nicolás Eizaguirre tenía una relación con la Beatriz Sánchez, con Alejandro Guillé, o sea, ¿me entiende o no? Lo que quiero decir lo normal, es lo es obvio. lo normal. Ahora, dicho eso, evidentemente que Mario Marcel se va a tener que no puede aparecerse o sea, no puede hablar de la campaña presidencial, y va a tener que ser muy cuidadoso. De alguna manera te diría que el hecho que se haya desclasificado algo que se sabía, digamos, lo que hace es que a él lo restringe, y está bien que así Y sea, me parece que es porque de lo que es contrario bueno, ¿no? va a perjudicar a su candidata. Ahora, yo lo siento, voy a traer aquí un tema que no está de moda, se pasó de moda el feminismo, pero quiero saber si hubiera sido al revés, si el señor hubiera sido un candidato y la señorita hubiera sido una ministra, si estaríamos teniendo esta conversación, porque también hay algo de fondo que no se quiere decir, ¿ah? Que es como una cosa, como una picardía, como bueno. ¿Ah? Me gustó mucho la carta de Patricia Espejo, la periodista Patricia Espejo hoy día en el Mercurio. Leanla, no la voy a leer yo. Cortita. Pero mira, déjame recordarte una cosa. O sea, a ver, córtenla. Si los Vamos, ministros tenemos van a que operar a recomendaciones. favor del ministro, sí o no. Solo cortito, solo recordar De los lo que pasaba candidatos. con la presidenta Bachelet. Si esto es lo mismo, lo que dice Isabel tiene toda la razón. A la presidenta Bachelet le buscaron pololo durante los dos mandatos. Lo que no ha pasado con ningún presidente, con ningún presidente hoy, y ahora, hombre, y ahora, yendo a lo que dice la Isabel, Están todos casados.
lo que no quita una cosa de la otra, pero sí. No, pero es más natural. Sí, es más Pero natural. daban vueltas rumores igual de los presidentes casados y todo. Ya, Sí, pero no pues. entremos en Ya, eso. pero eso es otra cosa. Otra cosa. Pero lo Otra que, cosa sí es que le busquen. lo que sí encuentro es que, dada la política como está, el nivel lo descarnado que está, los dos candidatos a la extrema derecha que a veces no tienen un poco de escrúpulos para lanzar cosas, el riesgo que corría Carolina Toá de que cualquiera de ellos le tirara una cosa así en un debate o en un momento inesperado, creo que lo que ella hizo es lo adecuado y además pone al ministro Marcel en una situación restringida voluntariamente y eso le da transparencia a el proceso de elecciones que lleva por su lado Carolina Toá. Rápidamente, recomendaciones para la jornada de hoy, Isabel Pla. Yo voy a recomendar una cosa muy entretenida. El jueves 8 de mayo, Ya. a las 6:30 de la tarde, el CEP, Centro de Estudios Públicos, empieza un ciclo, ¿cierto?, para conversar sobre la obra de David Lynch, el cineasta David Lynch. Yo me acuerdo de Blue Velvet, siendo muy Claro. joven, me perturbó mucho esa película. Y me acuerdo de Twin Peaks, que fue como la primera serie a principios de los 90. Bueno, David Lynch, un cineasta muy significativo, muy, muy importante, con una huella muy impresionante. Y esto parte el jueves. Nosotros no vamos a poder porque vamos a estar preparados, arreglándonos para la celebración de la radio. El jueves a las 6:30 de la tarde parte con, se va a pasar creo que un primer, un documental y va a haber un comentario de Marisol Águila. El 13, o sea, el próximo jueves va a ser Blue Velvet y el comentarista va a ser Héctor Soto. Y después, El siguiente. sí, el siguiente, jueves busquen 15, en ya. la página, sí, y después Centro de hay Estudios otro, el Públicos. 27, donde hay un último. Y la entrada es gratuita y hay que inscribirse. Yo le voy a dar aquí a la Josefa los datos para que se publique. Lo vamos a Oye, publicar yo ya. tenía una sola recomendación, pero me acaba de llegar otra que la voy a decir. Pero Ya, la rápido, primera, dale, rápida. La intimidad como espectáculo de la ensayista argentina Paula Sibila. En tiempos donde lo íntimo ya no es tan privado, este libro tiene que ver con la política y el amor. Ad hoc. Así que está ad hoc. Pero me acaba de llegar en mi WhatsApp colaborativo, pronto en librerías, escrito por Pablo Basadre, en la editorial Aguilar, Monsalve, la historia de la caída del subsecretario del Interior. Escritor Pablo Basadre, que fue el que dio el golpe Dio en el la golpe. segunda. Así que me acabo de con esto, y además autorizar siguió a después. decir ¿Cuándo que- parte eso? No, pronto, no me dice todavía Ya. la fecha, pero me mandó la portada del libro, así que pronto vamos a tener el lanzamiento de Monsalve, la historia de la caída del subsecretario Está del buena. Interior, Está escrito para por devorarlo. Pablo Basadre. Está buena, Pablo Basadre. Recomendaciones en esta edición con Tati Clima, con Isabel Pla, con Quique Mujica. Que tengan un estupendo resto de jornada. Buenos días. Chau. Hasta luego. Hasta luego.